Bien, el primer ejercicio, o sea, el siguiente ejercicio dice, para perforar un agujero de la pared, un hombre ejerce una fuerza vertical de 30 libras en el brazo, en el punto B, que está indicado en el gráfico. En este caso sería este el punto que está acá. Sobre el taladro, mientras empuja en el punto C con una fuerza de 10 libras. Y dice, el brazo está en el plano horizontal XZ. Y dice, determinar las demás componentes de la fuerza total que se ejerce sobre C para que el taladro no se incline sobre los ejes Y y Z. O sea, que no haya una rotación relativa en función a los ejes Y y Z. Y dice, reducir la fuerza de 30 libras, que es la que está explicada en el punto B, y la fuerza total en C a un sistema equivalente fuerza par en el punto A. El punto A es en este caso el origen. Generalmente los sistemas fuerza par se relacionan a sistemas donde está la fuerza resultante y el par, que en este caso es nuestro momento. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? ¿Cómo planteamos este primer ejercicio? Nuestro concepto principal es que el sistema siempre tiene que ser equivalente. Vamos a crear, por ejemplo, la fuerza aplicada en B, que sería el vector aplicado, el vector de 30 que va en dirección hacia abajo respecto al eje Y. Este es el eje Z y este es el eje X. Entonces puedo escribir que esto va a ser igual a 0 menos 30, 0 libras. Y después en el punto C, o la fuerza aplicada en el punto C, tenemos que las componentes en Y y en Z son desconocidas para nosotros. Entonces solamente conocemos la componente en X, que es negativo, porque va en sentido contrario, menos 10. Después tenemos C en y C en Z, libras. Hasta ahí no hay nada de diferente. ¿Y cómo nosotros relacionamos este sistema? Nos dice a nosotros que pide determinar las componentes de tal manera que no se incline la, el taladro con respecto a los ejes Y y Z. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que limitar en este caso? El momento o la componente del momento en relación a los ejes. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con un sistema equivalente a este, que básicamente es reducir al punto A. Entonces, vamos a reducir nuestros sistemas al punto A. Y obviamente, para hacer una reducción nosotros tenemos que cumplir dos condiciones principales. La sumatoria de fuerzas del sistema actual tenemos que transformar a una resultante, y la sumatoria de R vectorial F, o el momento generado por todas las fuerzas, sea igual a un momento resultante. Y ahí es donde nosotros limitamos a que el momento resultante no tenga componentes con respecto al eje Y o el eje Z. Entonces, vamos a ver que voy a sumar acá, ¿verdad? La resultante va a ser la suma del vector B, que es 0 menos 30, 0, más la fuerza en C, que es menos 10, C en Y, C en Z. Y esto tiene que ser igual a mi resultante, que en este caso va a salir un vector de la siguiente manera. Menos 10, C en Y menos 30, C en Z. Y esta es mi resultante de fuerzas. Paso 1. Paso 2, ahora tengo que hallar las posiciones de las fuerzas o la ubicación de cada una de las fuerzas de tal manera a poder hallar la sumatoria de momento. La ventaja siempre de trabajar con nuestro punto de referencia para la primera reducción, que sea siempre el origen, es que los vectores de posición que nosotros vamos a adoptar, que por ejemplo es el vector de posición hasta el punto C o el vector de posición hasta el punto B, siempre van a depender de las coordenadas del punto directamente. Es decir, yo saco las coordenadas de este punto B, que es en X 8, en Y vale 0 y en Z vale menos 6, porque nos dice a nosotros que está en el plano XZ el taladro. Y el punto C tiene coordenadas 16, en Y vale 0 y en Z vale 0. O sea, el vector de posición R sub B es directamente el vector que tiene como componentes las coordenadas del punto B. 8, 0, menos 6. Y el vector R sub C, que es en este caso 16, 0, 0. Entonces vamos a hallar el momento
del vector R sub V vectorial la fuerza en V más el vector R sub C vectorial la fuerza en C, igual al momento resultante. Entonces ahora tenemos que saber cuál es el valor del momento resultante. En este caso sí ya trabajamos con matrices y JK. El vector R sub V es 8, 0, menos 6 y el vector F sub V es 0, menos 30, 0. Y este sumado al momento de la otra fuerza y JK, el vector, la componente del vector R sub C es 16, 0, 0 y la fuerza es menos 10 C en I, C en Z. Y todo esto tiene que ser igual a mi momento resultante, que es lo que vamos a obtener. Eh, Creo que todos se acuerdan cómo hacer producto vectorial, ¿verdad? Nosotros si queremos determinar, por ejemplo, la componente, perdón, si queremos determinar la componente de I, tapamos phi la columna y hacemos el producto de los elementos restantes de la submatriz y hacemos el producto de la diagonal, primero la diagonal principal y la diagonal secundaria, cambiada de signo. Entonces 0 por 0 menos 30 por... O sea, 0 por 0 menos 30 por menos 6. Y eso da la componente en I del vector resultante. No voy a entrar a detalle ahora porque eso creo que pueden ver igual, ¿verdad? Pero voy a escribir directamente el vector ya resultado haciendo el producto vectorial. En este caso, ok. Entonces nuestra componente acá en I sería 0 por 0 menos 6 por 30 es 180. Positivo, positivo, negativo sería en total porque al final es menos la diagonal secundaria. En J hay que tener cuidado el tema de la dirección porque en el caso de la componente J, se hace primero la diagonal secundaria menos la diagonal principal. Se invierte el orden porque eh, el cofactor básicamente tiene un signo ya negativo previo, ¿verdad? Entonces eso cambia la dirección. Y en el eje K es lo mismo, se mantiene igual al del eje Y, ¿verdad? Que es menos 8, o sea, 8 por menos 30 es menos 240. Ese es el primer vector. El segundo vector es, en este caso, 0 por 0, da 0 en I. Después tenemos acá en J, tenemos 16CZ. Y en K tenemos 16C en I. Y esto es igual a nuestro momento resultante. Acá nada más que es el producto escalar, o sea, el producto vectorial entre el vector posición y la fuerza. Ahora voy a sumar acá, me sale menos 180, 16C en Z y 16C en I menos 240. Hasta acá nosotros hallamos solo el momento resultante y acá es donde aplicamos la condición de que no haya rotación relativa con respecto al eje y al eje Z. La componente de la componente en I y la componente en Z del momento resultante tienen que ser iguales a 0. O sea, 16CZ tiene que ser igual a 0. 16 sen i menos 240 tiene que ser igual a 0. Entonces nosotros acá, por ejemplo, ya podemos sacar la condición de que sen z tiene que ser 0 y la componente sen i va a ser igual a 240 sobre 16. En este caso creo que 240 sobre 16 da 15. 15 libras. Entonces, la fuerza actuante en el punto C ahora ya tiene valores todos conocidos, que es menos 10, 15, 0. Y la resultante también ya puedo calcular directamente cuál es el valor de la resultante, que en este caso va a ser un vector menos 10, eh, menos 15, 0.
¿verdad? Que es CI, que es 15 menos 30 da menos 15. ¿Se entiende esto? ¿Alguna consulta hasta acá? Bien. Entonces la primera parte ya está prácticamente resuelto y la segunda parte también porque dice reducir la fuerza de 3 de 30 libras y la fuerza total sea aplicada a un sistema equivalente de fuerza par en el punto A, que es lo que nosotros ya hicimos. Entonces, ¿cuál es nuestro sistema equivalente de fuerzas? Nuestro sistema equivalente de fuerzas tiene que estar referido al punto A y es la resultante, que es -10, -15, 0 libras, y nuestro momento resultante, que es -180, 0, 0. Entonces ese es nuestro sistema equivalente fuerza par. O sea, pasamos de tener dos fuerzas a tener un sistema con una fuerza y un momento actuante en un punto. Pero siempre tengan en cuenta que depende mucho del punto de referencia para tener el valor del momento, ¿verdad? Si yo cambio de dirección del momento, obviamente voy a tener otro sistema diferente. ¿Alguna consulta, duda? Bien, vamos eh, a pasar entonces al siguiente ejercicio.